¿Qué de pasó, que mis el auricular? auriculares anden. Estoy como... ¿cómo se llama? La Nera Bernassi. Como la Nera Bernassi, en cualquier momento voy a revolear el... Pero por suerte hoy tenemos auriculares de más. ¿Hoy Por tenemos suerte qué? no. Hoy tenemos auriculares de más. Sí, porque no tenemos, claro. Yo sabía que alguien a mi izquierda me faltaba y era el compañero Joselo, que bueno, obviamente, nuevamente, con previo aviso, está haciendo uso de su, ¿cómo se dice? De su privilegio, como dice hoy, de los que tienen vacaciones. Así que nada, está descansando por algún lugar allá por la costa se fue, ¿no? Sí. Ustedes son la manga. Parece que se fue a la playa. Son de los sectores privilegiados de la sociedad, de la casta, son de la parte de la casta, como dice Milei, pero bueno, está haciendo goce de sus vacaciones, me parece perfecto, Ustedes así periodistas, que... que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. Ahí está, no sé si eso lo dice por José lo casero, pero bueno, vamos a ver, así que nada, si nos está escuchando, que espero que nos esté escuchando, le mandamos un saludo y un abrazo grande a Pamela y a Joselo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Así que bueno, pero bueno, acá estamos, nosotros le vamos a poner el pecho a este día lunes. Yo no sé, ayer hacía frío, el sábado hacía calor. Hoy a la mañana también. Hoy a la mañana hacía frío, ahora hace calor. Bueno, el tiempo está un poco es esa como... época, viste, que te vas reabrigado a laburar a la mañana y salís de la tarde y es como, Claro, pero el tiempo está como la situación política, ¿no? Cambia permanentemente en este país, que uno nunca sabe en qué va a terminar todo esto, pero bueno, ya cada vez estamos más cerca de aquel tan esperado 22 de octubre que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ya las encuestas han demostrado que años tras año fracasan en todas las, ¿cómo se dice? Los resultados. No, sí, con toda la... ¿Cómo se le dice? Bueno, no me sale la palabra ahora, pero sí, con todo no pegan una, ¿no? Y hablando de elecciones, tuvimos elecciones ayer en el Chaco, un resultado que no había mucha expectativa de que ganara Capitanich. Y no. Yo, obviamente, tenía todas las expectativas de que ganara. ¿No? Muy difícil estaba el panorama, sin embargo hizo una muy buena elección Capitanich, pero terminó triunfando como en las PASO el candidato de Juntos por el Cambio, así que la semana pasada charlábamos un poquito esto, ¿no? Cuánto influía o envalentonaba a una Patricia Bullrich que venía muy golpeada después de las PASO y que no encontraba un discurso o a quién hablarle en estas elecciones. Creo que estas dos elecciones provinciales, tanto la de Santa Fe como la del Chaco ayer, ¿no? Le da un impulso a Patricia Bullrich, quien estuvo ayer nuevamente en el escenario, y hoy me enviaron un mensajito la compañera Florencia Calvo, con que bueno, ya que estamos lo introducimos, vamos a estar dialogando, comunicadora popular de Radio Nacional del Chaco, con quien tendremos la posibilidad más tarde de dialogar con ella sobre todo lo que dejó las elecciones del Chaco. Me mandó un videíto que ya debe estar dando vuelta por todos lados, repudiable totalmente. Hoy Patricia Bullrich metiéndose en el barrio de Semeriano, Sí, Emerenciano, con una actitud provocativa sobre la gente del barrio, la verdad, una vergüenza. Seguramente va a estar circulando por todos lados, si no ya lo hemos hecho circular también desde el cielo por asalto. Pero bueno, como decía, un golpe duro para el peronismo en la provincia del Chaco, una provincia más que le arrebata Juntos por el Cambio al peronismo, pero bueno, ya nos vamos a estar metiendo de lleno con Florencia en todo lo que dejó las elecciones del Chaco. Y después como viene, ¿no? Hay hubo más medidas, hubo más anuncio de Sergio Massa de medidas económicas luego de aquella pospaso, ¿no? Esa devaluación pospaso que golpeó fuertemente el bolsillo de los y las trabajadoras. Y la semana pasada tuvimos la inflación de agosto, 12,4%, y de los alimentos del 15,6%. Un mazazo, digamos, directamente para los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores tras aquella devaluación que aplicó Massa
a pedido del Fondo Monetario... Del 22%. Del 22% a pedido del Fondo Monetario Internacional. Lo que obligó también en cierta medida al ministro de Economía, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, a recomponer un poco el salario de vastos sectores de la sociedad que fueron duramente golpeadas, y entre esas medidas, bueno, y contener el impacto, digamos, del salto del dólar, como los cambios en ganancia, que bueno, ya de paso también tiramos una agenda de la semana, ¿no? Ya ingresó el proyecto al Congreso, va a tener tratamiento mañana martes, donde, bueno, las miserias de la política nuevamente la estamos viendo, utilizando los padecimientos de las y los trabajadores, Juntos por el Cambio, que le pidió al ministro que envíe el proyecto, que lo vamos a apoyar. Juntos por el Cambio, luego de una reunión la semana pasada, terminó anunciando que no va a acompañar la eliminación del impuesto a las ganancias, donde todavía el bloque de Milei no se ha pronunciado, pero todo indica que, arañando votitos de todos lados, pasaría a ser clave los 3 votos del bloque de Milei para lograr el quórum y la aprobación en diputado. Mirá el escenario en el que estamos. Yo todavía me acuerdo cuando luego de las elecciones primarias charlábamos acá en El Cielo por Asalto del mapa que dejaba en ambas cámaras el resultado electoral del 2021, donde ponía al peronismo en una sumatoria muy ajustada, donde hoy tenemos un Congreso donde nadie tiene una mayoría. Y bueno, hoy los 3 votitos que tiene Milei van a ser claves para la jornada de mañana. Hay que ver si en eso no hubo un te doy esto y vos me das esto, bueno, porque salió Milei la semana pasada pidiéndole a Massa que el tratamiento del presupuesto 2024, que también ingresó el día viernes al Congreso, no sea tratado hasta después de las elecciones. Y Massa parece como que le dio un ok. Y Massa parece que le da un ok. Sí. Por lo tanto, el presupuesto que se presentó el viernes puede ser un presupuesto que pasa a la historia según el resultado electoral del 2022. Por lo tanto, hay que ver cuál es el escenario que se presenta mañana en el Congreso, donde ya tanto la CGT como todos los sindicatos enrodados en la Central de Trabajadores Argentinos, como la CTA de los Trabajadores, la CAT, etcétera, están poniendo en movimiento el músculo, como fue en el Ministerio de Economía la semana pasada, y van a movilizar todas las centrales y los sindicatos mañana algunos convocan a las 10, otros a las 11, otros a las 12, pero en definitiva hay una convocatoria masiva mañana por parte del movimiento obrero a apoyar el proyecto que ingresó al Congreso de eliminación del impuesto al salario, que, vamos a decirlo, como lo dijimos el lunes, beneficia, ¿no?, a una parte formalizada del movimiento obrero, aquellos que tienen salarios elevados, ¿no? Acá estuvimos charlando con Carla Gaudenzi la semana pasada y con el compañero de ASIN también, donde la lectura que hacía es que, si bien beneficia y es un reclamo histórico de los trabajadores, la situación amerita una urgente respuesta a los millones de trabajadores que hoy están en la informalidad, y donde las 12 medidas económicas anunciadas una semana por Massa, como la de los monotributistas, etcétera, no termina todavía de llegar al conjunto de las y los trabajadores, en este caso de la informalidad. Sí, y ahí voy a hacer un repaso por eso que decís, Gaby, que uno de los anuncios, que fue la devolución del IVA, se empieza a aplicar hoy, así que ya saben, si van al supermercado se tienen que estar descontando y cobran menos de 712.000 pesos. ¿Se empieza a aplicar hoy? Se empieza a aplicar hoy. Bueno, hoy escuchaba a La Nación Más, a Majul, diciendo que denunciando que tuvo un montón de gente conocida que ha ido al supermercado la semana pasada a comprar y no tuvieron ninguna devolución, y claro, empezaba hoy Majul. No. Pero digo, me parece que la situación es compleja. La situación es compleja, la situación económica se empioja cada vez más. Creo que
Sergio Massa no logra encontrar todavía, si bien la semana pasada decíamos que había sido una semana positiva para Sergio Massa, desde el punto de vista que recuperó la agenda y recuperó la iniciativa política luego de las PASO, ¿no? Iniciativa y agenda que le permitió en gran medida encolumnar a todo el peronismo y al conjunto del movimiento obrero en aquel acto de relanzamiento de la campaña en Tucumán. Y un apoyo muy concreto por parte de las entidades sindicales y con una batería de medidas que buscan principalmente aliviar el bolsillo de las y los trabajadores, de los jubilados y del sector formalizado. Ahora, me parece que acá hay una discusión más compleja que es a quién se le está hablando, ¿no? Yo creo que si tenía una incertidumbre de qué pasaba, qué iba a pasar en octubre, creo que tengo más incertidumbre que el lunes pasado, porque uno va viendo estos resultados electorales en las diferentes provincias, y es complejo cuando salís a la calle a hablar. Sí. Es complejo. Si bien hay ánimo de discutir, si bien hay ánimo de la gente de, si no va a votar a Massa, te pones a charlar con el vecino, la vecina, los pibes, las pibas, y te escuchan. Yo digo, hay que repensar, y lo dijimos el lunes pasado, hay que repensar seriamente el voto a Milei. Y hay que pensar seriamente si el voto al Milei solo esconde el voto bronca. Lo dije el lunes pasado y lo reitero ahora. Yo creo que están pasando cosas mucho más profundas que no estamos pudiendo sintetizar. No estamos pudiendo sintetizar, por lo tanto, yo creo que hay un Massa y hay un peronismo que le habla a una Argentina que no existe más. Después tenemos a un Milei que le habla a una Argentina rota. Porque Milei le está hablando a una Argentina que está rota. Económicamente está rota. Y me parece que ahí es donde intenta Patricia Bullrich, que creo que pasó nuevamente a poner el centro en Cristina Fernández de Kirchner y en el kirchnerismo. Una Patricia Bullrich que ya directamente habla de exterminar, habla de destruir, habla de aniquilar al kirchnerismo. Sí, me parece que también ya no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Ya está como... Donde buscando. subir al escenario a Cristina Fernández de Kirchner hoy es la clave, claro, para Patricia Bullrich, que no encuentra ese lugar. No sé si tenés parte del spot, el nuevo spot que sacó Patricia Bullrich. Sí. Vamos a escuchar un poco lo que dice el spot de Patricia Bullrich. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Tenemos médicos, estudiantes y laburantes que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos que les hacen la vida imposible todos los días. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Ahí están los tres actores que Patricia Bullrich elige subir al ring, ¿no? Los sindicalistas. Los sindicalistas, los piqueteros y el kirchnerismo. Acabar para siempre con el kirchnerismo. Y digo esto porque en estas denuncias cruzadas que fueron saliendo la semana pasada, donde hoy el discurso de Juntos por el Cambio es que Milei tiene un acuerdo con Sergio Massa, que fue quien le armó las listas, pero por otro lado empiezan a hablar de que Milei tiene acuerdo con ciertos sectores del sindicalismo, donde incluso ya algunos dirigentes sindicales como Pablo Moyano, entre otros, salieron a despegarse de Luis Barrio Nuevo y dejando en claro que ni en pedo se juntaban con loquitos como Milei. Pero en esta batalla y en este escenario es complejo. Es complejo porque estos discursos como los de Patricia Bullrich también hay que meterlos en el contexto político que estamos viviendo.
Y no es de insistir con esto, pero, ¿viste cuando vos decís, cuando no les ponemos un freno a algo, después banquémonos las consecuencias? Sí, totalmente. Porque cuando decimos hay que exterminar, hay que acabar para siempre con la ideología, es peligroso, porque hace un año intentaron matar a la vicepresidenta de la Argentina. Y es un discurso que se repite y un odio que se repite, donde lo hemos visto a través de los medios de comunicación la semana pasada frente a las protestas piqueteras en el centro de la ciudad, del movimiento estudiantil en el aniversario, el 47 aniversario de la Noche de los Lápices, donde el enfrentamiento con automovilistas y ciudadanos a pie es muy duro. Es muy dura lo que le pasó a Dugan en Kansas, ¿fue? Sí, en Kansas. En Kansas, cuando estaba con su mujer y su hijo de 10 meses. O sea, estamos entrando en un terreno donde es peligroso. Es peligroso lo que hizo Patricia Bullrich hoy en el Chaco. Salir a provocar a los vecinos que viven en el barrio de Mereciano, acusándolos de asesinos. O sea, ese es el discurso que se sigue proliferando y sobre el cual no podemos o no estamos haciendo nada tampoco. Entonces, pero y en ese debate aparece Milei también, confrontando con Patricia Bullrich, que lo acusa de que Massa le armó las listas. Escuchemos lo que le contestaba Javier Milei a Patricia Bullrich. Sí, el 8. ¿Tenés gente de Massa o no en las listas? No, lo que pasa es que, a ver, una de las cosas que sucede es que la política también tiene dinámicas y hay gente que se pasa, A ver, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Aceptaste gente de Massa? No, pero vamos a ponerlo en estos términos, Ahora, contesto. Les recuerdo, que el señor Pichetto fue jefe de la bancada de senadores, del kirchnerismo y... Mal junto por el cambio. No, pero no es el único, no es el único. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es, por ejemplo, el señor Lustó, el señor 125 que dejó el país al borde del... Pero no te me escapes. No te escapo, no. Ahora vos no te me escapes a mí. Mátalo. No solo eso, tiene, o sea, el propio gobierno de Macri hizo acuerdos con el gobierno con Massa para, por ejemplo, al inicio de la gestión. No solo eso, si tanto les gusta tener gorilismo en sangre, les recuerdo que la señora Bullrich era de la Juventud Peronista, era montonera, o sea, era una terrorista, es decir, estaba en una organización criminal que mataba gente, secuestraba gente, extorsionaba gente y ponía bombas. Dale, mira qué candidata tenés, dale. No, es terrible. Bueno, ese es el cruce, ¿no? El cruce entre Bullrich, creo que en esa disputa por lograr entrar al balotaje por parte de Patricia Bullrich, quien también permanentemente vienen insistiendo con esto de la gestión y de la estructura nacional. Entonces, si uno ve las últimas 2 elecciones, tanto Santa Fe como el Chaco ayer, hay que ver cómo impacta electoralmente la fuerza de Patricia Bullrich, porque tengamos en cuenta que es una elección donde los separa un punto de cada uno se separa por un punto. Por lo tanto, yo no sé qué carajo va a pasar en octubre. Es complejo, hay un voto duro a Milei que no pareciera correrse. El punto a quién se va el voto que está en disputa en Juntos por el Cambio también. O sea, ese es el voto que más que está en disputa. Pero me parece que eso es lo que lo hace complejo al escenario, junto a la situación económica. Yo estaba mirando esto de luego que salió los números del INDEC, del 12%, incluso donde Rubinstein, el segundo de Massa, ya abrió el paraguas y dijo que la inflación de septiembre iba a ser similar a la de agosto, que recién la de octubre se impactaría, habría una disminución en la inflación. Entonces estamos llegando a un escenario donde incluso ahora el gobierno anunció que los números de inflación se van a dar semanal. Creo que no hay una
un acertado diagnóstico de lo que está sucediendo, porque... Pero no me quiero correr. Salió el informe del CIFRA, de la CTA, no sé si lo ubicás. Sí. Y es alarmante también. Si se mide el poder, según el informe, si se mide el poder de compra de alimentos del salario registrado, se observa una baja de casi el 8% entre diciembre del 2019 y junio del 2023 durante el gobierno del Frente de Todos. Este salario, medido en alimentos, resultaría casi el 25% menor que el de diciembre del 2015. El documento asimismo agrega que la situación es más grave para los trabajadores informales, cuya pérdida del poder de compra fue superior. Claro. También evaluó el impacto de la suma fija de los 30.000. Solo para el 50% de quienes menos ganan compensarían el incremento de precio de septiembre. Y solo para el 25% que menos gana podría llegar a empatar la inflación de agosto y septiembre. Otra de los puntos de este informe de cifra dice que para los sectores de menores ingresos el deterioro del poder de compra es alarmante. En lo que va del 2023, el salario mínimo vital y móvil perdió casi un tercio, 32,7% de su poder adquisitivo, del promedio de 2015 y en relación con diciembre del 2019, y en agosto se ubicó casi el 8% por debajo. El plan Potenciar es la mitad del salario mínimo y aproximadamente el 67% del total de titulares activos son mujeres. Un escenario duro. Sí, igualmente acá me fijo más en lo último que mencionaste, Gaby, que también dice, bueno, que el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo también cayó un 35% en el promedio de los 8 primeros meses de 2023. Me parece que algo que decías hace un rato que ahora me hace ruido, esto de, bueno, hay que ver lo que uno permite, ¿no? Digo, me parece que no es normal que dentro de desarrollo social y habiendo también organizaciones que promueven el potenciar trabajo, que para mí está perfecto el potenciar trabajo, pero digo, no podemos permitir que la gente cobre la mitad del salario mínimo. Que la gente esté por debajo cuando son trabajadores, que los vemos nosotros todos los días. Sí, que en parte de la agenda de esta semana también... El Ministerio de Trabajo convocó al Consejo Nacional de Empleo la productividad y el salario mínimo vital y móvil, más conocido como el Consejo del Salario, a una nueva sesión plenaria, que esto sería para el 27 de septiembre, donde se convoca nuevamente todas las partes para discutir ese piso nuevamente. O sea, por eso digo, es complejo cuando salís a la calle. Entonces me parece que ahí donde yo digo que Milei tiene un discurso, una Argentina rota, y donde no solo incluye, cuando él habla de la casta, no es que solo incluya a los políticos, también en gran medida está incluyendo a todos aquellos que hoy, en gran medida, gozan de cierto beneficio, para ponerlo en palabras de él, de la formalidad. Porque claro, ataca a los científicos, ataca a los docentes de la universidad cuánto gana, o sea, pone una nueva grieta, como la que estamos viviendo en lo de los trabajadores de Rappi. Claro, es que lamentablemente puede hacerlo porque la precarización llegó y por eso también tiene un piso de voto joven garantizado. Pero hoy hay una grieta entre los repartidores de Rappi, Pedido Ya, etcétera. No, ayer estaba... Vayan a mirar el informe de Crónica TV de ayer a la noche, donde salieron a entrevistar a todos los pibes de los Rappi. O sea, mayoritariamente, no solo el voto era Milei, sino mayoritariamente estaban totalmente en contra de la sindicalización y de cualquier regulación. Lo que me llamó la atención es que el 80% de los entrevistados, esto fue ayer a la noche, 9, 10 de la noche, la mayoría de los entrevistados eran extranjeros. Claro. Venezolanos, peruanos, chilenos. Y todos repudiaban al gobierno y veían como beneficioso un gobierno de Milei, donde... Bueno,
cada cosa se decía, pero pero hay una grieta ahí donde también salió Patricia Bullrich a hablarle, Sí. que hizo un spot Patricia Bullrich, dialogando con los delivery. Entonces me parece que acá hay un escenario donde uno le habla, y lo pongo en estos términos, una Argentina que no existe más, donde tenés el 50% de los trabajadores en la informalidad y en la pobreza, y las medidas para esos sectores no llegan, y otros que le hablan a una Argentina rota, hablando de una modernización, que lo más moderno de esa modernización es lo que ya se intentó aplicar en la Argentina, que fue eliminar la indemnización frente a un despido. Esa es la modernización de la que ellos le hablan, y donde prolifera el trabajo independiente, el trabajo de monotributo, sí. etcétera. Bueno, la otra vez hubo una movilización en Tierra del Fuego porque llegó Uber y salieron a manifestarse en contra de Uber. Hay una nota muy interesante que sacó Tiempo Argentino, Perfil, ayer, el fin de semana, el sábado, sobre el tema de los trabajadores de aplicación. Muy interesante para ver dónde radica lo profundo de ese trabajo y los beneficios y las contras. Pero me parece que es complejo el escenario, es muy complejo. Y me parece que hoy tenemos un Sergio Massa empoderado del Ministerio de Economía, tratando de pilotear, la verdad, este Titanic, que no sabe si se la choca o no la choca, pero creo que está haciendo todo por maniobrar, tratar de aliviar el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, de los jubilados, incentivando el consumo. Pero me parece que tenemos una soga. Viste que hay uno para pasear los perros y algunos que, los podés tirar y los se podés alargan, sí. y vos les vas calculando. Yo creo que con el acuerdo con el Fondo Monetario no estás haciendo eso. Incluso desde Estados Unidos ya, un director no sé de qué, salió a cuestionar estas medidas de Sergio Massa, donde incluso llegó a manifestar que había que retirarle el financiamiento a la Argentina. Claro. Por lo tanto, tenés una soga, que es ese maldito acuerdo con el Fondo Monetario y esa deuda que contrajo Mauricio Macri allá en la época de su gobierno, que hoy la Argentina está padeciendo ese acuerdo y padeciendo las consecuencias de este último gobierno y de la gestión de Guzmán y del otro acuerdo de Sergio Massa, más allá de alguna resistencia. Sí, igual me parece que agarrado de esto, de así como en general digo pibes porque suelen ser más jóvenes los que trabajan en las aplicaciones no registradas, lo que hablábamos la otra vez con Marcelo Pariente, no me acuerdo, de ASIM. De ASIM. Me parece que es lo mismo que lo que también nombrábamos el programa pasado con el video de los jóvenes de Luján que iban y preguntaban si sabían quién había quién había ido a buscar el fondo y por qué teníamos la deuda, y nadie sabía y todos decían, no, Cristina, Alberto, supongo que Massa. Es lo mismo con los derechos laborales. Como uno no sabe los derechos laborales que tiene cuando es joven, porque ya tampoco, o sea, hay una pérdida en la pedagogía de la escuela que ya no te dicen, no, sí, tenés esto es tu derecho, no, la Constitución, no, el artículo 14 no existe, hoy muchos no lo saben. Me parece que es lo mismo que con lo de la deuda, es explicarle, porque lo que decía Marcelo el lunes pasado, que a mí me quedó muy en la cabeza, es la mayoría no saben cuál es la diferencia en estar registrados o no, o cuál es la diferencia en que intervenga un sindicato en una aplicación o no intervenga. Por ejemplo, que pueden tener obra social, cobertura médica. En la mayoría de los casos, cuando alguno se cae de la moto o de la bicicleta, no tiene ningún tipo de cobertura. Y se puede hasta quedar sin trabajo, porque para la aplicación, si no llega a tiempo, entonces, la mayoría de las veces esos pibes no saben qué implica estar registrado o no, cuáles son los beneficios. Por eso yo insisto en esto, Cata, de que es necesario repensar la idea de que Milei es solo un voto bronca. Claro. También hay una expectativa. Una ilusión, una apuesta. Hay un vínculo ahí
que muchas veces, yo me empiezo a encontrar con gente en la calle que votó a Milei, empiezan a aparecer y ratifican su voto. Sí. Y ratifican su voto. Porque también ese electorado, o sea, el electorado está compuesto por gente empobrecida. Y es también parte de la es parte de la inacción política. Ayer me decía, un vecino del barrio me decía ayer, el gran problema de este gobierno fue Alberto Fernández, porque fue un cagón. Lo ponía en esos términos. Y efectivamente que en la disputa por la distribución del ingreso de todos aquellos sectores que gobernaron la Argentina bajo el gobierno de Macri, no se tuvo la firmeza o la convicción de avanzar contra esos sectores. Porque si no, no se puede entender cómo ocho empresas producen el 80% de lo que se vende en la Argentina. Uh-huh. Y nadie le pone el cascabel al gato. Por eso digo, hay que ver cuál es el impacto que tiene las medidas tomadas por Sergio Massa en lo que hace a la recomposición del salario o a la recuperación de ingresos. Porque la medida del IVA, de la vuelta del IVA, no es una recomposición salarial, es un alivio que le genera, pero no es recuperar el poder de compra de los sectores más golpeados, que encima son golpeados por el IVA, sobre los alimentos de la canasta. Bueno, por eso te digo, es complejo esa parte del electorado que también está integrada por personas que perdieron parte de su adolescencia y su propia juventud, confinados en una pandemia. Sí, y ahí es donde nos alejamos de ese sector de los jóvenes también. Sí. Pero bueno, a veces venimos con más expectativa, a veces venimos con menos expectativas. Es parte de... yo siempre digo, somos militantes del campo nacional y popular, y creo que no quedamos exentos de todos estos debates, que si bien no profundizamos mucho, pero ya vamos a profundizar con un invitado que vamos a tener hoy, sobre los debates también que hay hacia adentro de Unión por la Patria, del campo nacional y popular, sobre el devenir de estos meses y qué va a pasar en la Argentina post-elecciones. Así que te propongo, Cata, que nos vayamos a un breve corte. Dale. Y ya nos metemos en una rápida comunicación con Leonardo Martín, un compañero acá de la casa, con quien estaremos charlando un poquito de qué pasa en el mundo sindical. Vamos a un corte y ya volvemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, que estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora.